Bueno, hoy les voy a hablar un poquito con mi amigo de talento humano, el gran nuevo reto que tenemos todos los empresarios y emprendedores en términos generales. Miren, yo creo que pues la pandemia trajo muchísimos cambios consigo, como tanto lo hemos oído, pero hay uno muy particular y es que nos cambió la vida y nos transformó cómo nos estamos, digamos, relacionando y comportando los unos con los otros. Y acá hay un tema crucial porque, claro, todos nos fuimos a trabajar a la casa. Por ejemplo, en mi caso, pues ya muchas veces me toca hacer todos los procesos con mis hijos, sentarme con ellos en temas del colegio, acompañarlos en el proceso. Y yo probablemente antes de la pandemia, pues salía temprano a trabajar, volvía un poco más tarde y los espacios que compartíamos eran espacios no necesariamente cotidianos o del día a día. Entonces, ahorita, por ejemplo, esta mañana con Pedro estuvimos haciendo clases de matemáticas, estuvimos muy metidos en los temas del colegio y eso implica entender cómo uno tiene que, digamos, organizarse de una forma más eficiente y cambiar, repito, sus hábitos del día a día. Entonces aquí, si me está pasando a mí, nos está pasando a muchos, imagínense lo que está pasando a nivel de la cultura organizacional de las compañías, en donde probablemente la cultura organizacional estaba centrada en un sitio físico, en 7 a 8, o 7 a 6 o 7 a 5, dependiendo cuál fuera tu cargo, en fin, tantas cosas que se relacionaban con los espacios y con, repito, con la cultura de cada compañía asociada a ese día a día que tenían los colaboradores. Y ahora de un momento a otro nos cambió, estamos en teletrabajo. Tenemos que entender cómo nos relacionamos con los clientes, que aquí creo que está el issue más importante. Nos cambió todo, en fin, nos cambió toda la forma en que interactuamos unos seres humanos con los otros. ¿Y qué está pasando? Antes de la pandemia, las compañías inclusive hacían las encuestas de clima organizacional, hacían algunas cosas pues para ver cómo se sentían sus colaboradores, entonces unas bonificaciones, un reparto de utilidades, no sé, en fin, tantas formas que hay de motivar. Y yo creo que ahorita pues todo eso empieza a dejar de ser en algo relevante y empieza a ser mucho más relevante el cómo estoy como ser humano, ¿no? Empieza el desgaste familiar, las tareas cotidianas que estábamos hablando ahorita, ciertas cosas que, o sea, aparte de la carga laboral, empiezan a desgastar al ser humano y empieza el ser humano obviamente a acumular ciertas cosas que si no saca, pues terminan obviamente transmitiéndose en el cliente. Ahora imagínense ustedes un comercial, nosotros los que somos comerciales. Antes, ¿cómo hacía uno la venta? Pues iba presencialmente, le daba la mano, tenía un contacto físico con la persona y generaba a través de empatía o de carisma o ciertas cosas un vínculo que lo permitía de pronto cerrar un negocio otra vez. Ahora es a través de una pantalla mucho más frío, probablemente no conozcas a la persona y aparte de eso, en el caso de los comerciales nos están exigiendo hasta cada vez más resultados sin tener los skills o las herramientas necesarias para poder generar esa conexión o esa digamos, esa nueva relación que está basada en una pantalla. Entonces yo creo que acá hay un tema muy clave y es revisa si tu equipo y revisa si la gente primero está bien, si se están sintiendo bien, si están felices. Nosotros, por ejemplo, en Tivali, perdón, hago un paréntesis, hicimos unas encuestas al principio de la pandemia y el 100% de la gente dijo no volvemos a la oficina. Ahora la volvimos a hacer y todos quieren volver a la oficina, claro. Me enciérrese 9 meses con su dinámica, que era un espacio laboral también para poder sacar ciertas cosas. Entonces revisa si de eso dentro de la cultura la gente está cansada y si realmente la forma en que contactabas a tu cliente o atendías a tu cliente o mejor dicho, todos los puntos de contacto que tenías con el cliente realmente ahora son los mismos, porque muy probablemente son distintos y cuando uno va a ver los resultados que tenías de pronto con la pandemia, si te metiste en e-commerce, viste un pico en comercio electrónico, pero ahorita está decantando. Entonces vamos a entender que antes de pronto era muy físico, ahora es muy digital, pero va a haber yo creo que un tema intermedio. Para mí las oficinas no van a dejar de existir. Yo creo que la gente sí no va a ir de 8 a 5 con las mismas rutinas normales, pero la gente quiere espacios donde pueda relacionarse, donde pueda trabajar, digamos, más en equipo, donde pueda hacer cosas mucho más relevantes y claramente la planeación pues no es lo mismo a través de una pantalla que con el contacto humano, que creo que es tan relevante. Entonces el talento humano como capítulo se volvió absolutamente vital en el emprendimiento. Preguntarle a tu equipo constantemente si realmente están tranquilos, si están contentos, si tienen las herramientas necesarias para el teletrabajo, bueno, en fin, todas estas nuevas problemas o retos que tenemos para poder generar ese valor y al final del día revisar todo ese impacto de tu cultura organizacional, cómo está viéndose reflejado en tu cliente final y si lo estás abordando o no de forma asertiva, porque ahí va a estar la clave después de la pandemia para el crecimiento de las compañías y de los emprendimientos.
Mire, de pronto acá yo generalmente hablo pues para todo el mundo, para pequeños, medianos, grandes, pero aquí les voy a hablar un poco a los líderes de las compañías. Si yo creo que el concepto humano o el talento humano o lo que antes era de pronto tu cultura organizacional definitivamente cambió y yo creo que hay que irse mucho más humanos, entender la realidad que están viviendo. Mire, probablemente nuestros colaboradores tienen a alguien pariente que se murió, pueden estar atravesando digamos, el COVID y con los retos propios del COVID. Pueden tener a sus hijos enfermos en la casa, tienen que estar haciendo comida, tienen que estar atendiendo las labores propias del colegio, tienen unos retos adicionales que realmente, pues primero nadie estaba preparado y si uno no le da las herramientas y no empieza a entender ese componente humano, lo único que está generando es, yo creo que un estallido social dentro de la compañía que probablemente te va a llevar en el muy, muy corto plazo a no tener clientes y obviamente a no ser relevante dentro de tu industria. Cuida tu talento humano, cuida a las personas que trabajan contigo y enfóquense mucho en preguntar. Y no preguntas complejas. ¿Se siente bien o no trabajando en la casa? Pues eso, digamos, es difícil de responder. Oiga, ¿cuáles han sido sus principales retos de trabajar en la casa? ¿Cómo está organizando su agenda? ¿Cómo atiende la parte de sus hijos? ¿Cómo atiende sus componentes, digamos, propios? ¿Está pudiendo hacer sus hobbies? Porque resulta que ahorita estamos viendo correos electrónicos 11, 12 de la noche. Y esperamos que la gente esté disponible y esté lista para responder. Entonces, ver muy bien ese componente humano y devolverse en la estructura que claramente se va a ver reflejado en cómo la empresa va a salir adelante, va a salir adelante o cómo va a comportarse, digamos, hacia el futuro de cara a sus clientes y obviamente a la operación del día a día.